Fíjate bien en la mujer que yace inmóvil sobre el frío suelo del baño. La escena es silenciosa, casi engañosamente normal, salvo por la rigidez antinatural de su cuerpo. Se llama Vanessa Ortega. Tiene 26 años y es estudiante de enfermería en Columbus State. Le faltan apenas 3 meses para graduarse. Dentro de poco iba a comenzar una carrera dedicada a salvar vidas. Ahora es la suya la que pende de un hilo. Esa mañana le dijo a su compañera de piso que tenía migraña y que iba a acostarse un rato. Eran las 10 en punto del sábado 9 de marzo de 2024. Ahora son las 4:47 de la tarde. Han pasado más de 6 horas. Cuando su compañera, Christine Palmer, golpeó la puerta cerrada con llave del baño y no obtuvo respuesta, sintió cómo se le encogía el estómago. Llamó al servicio de emergencias a las 4:39. Los paramédicos llegaron 8 minutos después. Forzaron la puerta. Vanessa estaba tendida entre la bañera y el inodoro. Sus labios tenían un tono azulado. Respiraba de forma superficial e irregular, apenas perceptible. Su teléfono descansaba sobre el lavabo, con la pantalla apagada. A simple vista no había sangre, ni signos de lucha, ni nada que explicara por qué una mujer joven y sana estaba inconsciente en el suelo de su propio baño. Mientras los paramédicos intentaban estabilizarla, Christine tomó el teléfono de Vanessa para llamar a algún contacto de emergencia. Marcó su número esperando que sonara allí mismo, sobre el mostrador, pero el teléfono no emitió ningún sonido. En cambio, desde algún punto dentro de las paredes del apartamento, comenzó a escucharse un tono de llamada amortiguado, lejano, como si el sonido estuviera atrapado detrás del yeso. Aquello no era una migraña, era algo mucho más oscuro. Vanessa se había mudado a los apartamentos Garden Park, al noreste de Columbus, 6 meses antes. El complejo se anunciaba como seguro. Acceso con portón, cámaras en las áreas comunes, administración que realizaba verificaciones de antecedentes a todos los inquilinos. Exactamente el tipo de lugar que elegiría una joven que vive sola. Christine Palmer, técnica de farmacia en el hospital de la Universidad Estatal de Ohio, se mudó 2 meses después. No eran íntimas amigas, pero convivían con respeto. Tenían horarios distintos, rutinas separadas, baños independientes. Compartían el espacio, no necesariamente la vida. Aquella mañana había comenzado sin nada fuera de lo común. Christine salió hacia el trabajo a las 6. Vanessa seguía dormida. Cuando regresó a las 9:30, Vanessa estaba en la cocina preparando café. Comentó que le dolía la cabeza. Nada grave, solo cansancio. Había pasado varias noches sin dormir estudiando para sus exámenes clínicos. A las 10:15, Vanessa entró en su habitación. Media hora después, Christine escuchó la ducha. El agua se detuvo a las 10:45. Luego, silencio. Christine salió nuevamente al mediodía para hacer unos recados. Regresó a las 4:30. La puerta del dormitorio de Vanessa seguía cerrada. No era extraño, pero al tocar la puerta del baño contiguo y no oír absolutamente nada, ni siquiera el más leve movimiento, sintió una punzada de alarma. Golpeó más fuerte. Llamó su nombre. Nada. Intentó abrir la manija, cerrada por dentro. Fue entonces cuando llamó al 911. Los primeros en llegar estaban acostumbrados a emergencias, sobredosis, ataques cardíacos, crisis diabéticas. El paramédico, Luis Navarro, llevaba 12 años en el servicio. La llamada no indicaba nada inusual. Mujer inconsciente, posible emergencia médica. Al entrar al baño, evaluó rápidamente la escena. Pijama, bata, cabello húmedo,
sin heridas visibles, sin sangre, sin señales de violencia. Pero su pulso era débil y filiforme, su piel fría y pegajosa. Navarro pensó en una sobredosis o quizá un accidente cerebrovascular. Mientras tomaba sus signos vitales, su compañera Jade Morgan buscaba medicamentos, frascos, cualquier pista. No encontraron nada. El teléfono de Vanessa estaba boca abajo sobre el lavabo. Morgan lo tomó para intentar acceder a información de contacto. Estaba bloqueado. Lo dejó en su lugar. Christine, al borde del pánico, proporcionó de memoria el número de la madre de Vanessa. Morgan salió al pasillo y marcó desde su propio teléfono. Entonces lo oyeron. Un teléfono sonando, pero no en el baño, no en el dormitorio, dentro de la pared. Morgan detuvo la llamada. El sonido cesó. Miró a Navarro. Él estaba observando fijamente la pared detrás del inodoro. Morgan volvió a marcar. El tono amortiguado regresó, proveniente del mismo punto, detrás del panel de yeso, entre el baño y el dormitorio. Sonó 6 veces antes de enviarse al buzón de voz. Christine lo escuchó también. «Ese es el tono de Vanessa», dijo con la voz temblorosa. «Pero su teléfono está aquí». Navarro miró el teléfono sobre el lavabo, luego la pared. Tomó una decisión. «Llamen a la policía, ahora». Los agentes del Departamento de Policía de Columbus llegaron a las 5:03. Para entonces, Vanessa ya había sido trasladada en ambulancia al Hospital Riverside Methodist. Seguía viva, pero no respondía. Más tarde, los análisis toxicológicos revelarían que había sido drogada con una dosis masiva de benzodiazepinas, suficiente para mantenerla inconsciente durante horas, quizá más. La detective Ela Cortez fue la primera investigadora en llegar. Navarro le explicó lo ocurrido. Cortez no perdió tiempo. Autorizó un registro del apartamento. En menos de 20 minutos, el personal de mantenimiento fue llamado para abrir la pared. A las 5:34, el supervisor Roy Blanchard cortó un rectángulo en el panel de yeso entre el baño y el dormitorio. Dentro del hueco, apoyado sobre una viga, había un segundo teléfono. Era un iPhone idéntico al de Vanessa, mismo modelo, misma funda, incluso el mismo protector de pantalla agrietado. Recibía llamadas y mensajes en tiempo real, pero no era su teléfono, era un clon. Los investigadores determinaron después que había sido colocado allí dentro en las últimas 72 horas. Alguien abrió la pared, instaló el dispositivo y la volvió a sellar. El yeso mostraba masilla fresca y pintura perfectamente igualada. Trabajo limpio, profesional. Pero el teléfono no era lo único. Más adentro, envuelta en plástico, había una pequeña cámara de video. Estaba conectada al sistema eléctrico del apartamento. Apuntaba hacia un diminuto orificio perforado en la pared, con vista directa al dormitorio de Vanessa. Alguien la estaba observando. Vanessa despertó en la unidad de cuidados intensivos a las 11:22 de la noche. Estaba desorientada, con náuseas y aterrada. No recordaba haber perdido el conocimiento. Lo último que recordaba era haber salido de la ducha. Después, nada. La detective Cortez necesitaba respuestas. ¿Tenía enemigos? ¿Un exnovio resentido? ¿Alguna amenaza reciente? Nada. Vanessa no tenía pareja. No salía con nadie. No había conflictos. Era una estudiante concentrada en sus estudios, con un círculo social pequeño y discreto. Cortez preguntó por el mantenimiento del edificio. ¿Había entrado alguien recientemente a su unidad? Vanessa recordó algo. 2 semanas antes, el 24 de febrero, la administración envió un correo electrónico a los residentes del edificio.
informaba sobre una posible filtración de agua en las paredes. El equipo de mantenimiento debía inspeccionar los apartamentos. Se pedía dejar acceso durante horario laboral. Vanessa estaba en sus prácticas clínicas ese día. Dejó una llave en la oficina. Al volver por la noche, encontró una nota. Inspección realizada, sin problemas detectados. Pensó que todo estaba en orden, pero esa noche, Cortez revisó los registros de mantenimiento de Garden Park. No había ninguna filtración, ninguna inspección autorizada, ninguna orden de trabajo para ese apartamento. El correo electrónico era falso. La investigación avanzó rápido. 3 preguntas guiaban el caso. ¿Quién envió el correo falso? ¿Quién tenía acceso al edificio? ¿Y quién poseía los conocimientos técnicos para clonar un teléfono e instalar una cámara oculta? El correo provenía de una dirección casi idéntica a la oficial de la administración, con una sola letra distinta en el dominio. Había sido enviado a 12 residentes, todas mujeres, todas viviendo solas o con compañeras femeninas, en el 2º y 3er piso del edificio norte. Vanessa fue la única que dejó su llave. El análisis forense del teléfono clon reveló que estaba sincronizado con su cuenta de iCloud, mediante credenciales obtenidas a través de un enlace de phishing enviado semanas antes. Parecía un correo oficial de Apple solicitando verificación por actividad sospechosa. Vanessa ingresó su usuario y contraseña. La cámara era aún más sofisticada. Activación por movimiento y almacenamiento en la nube. El contenido se subía a un servidor registrado en Whitehall, un suburbio al este de Columbus. El 11 de marzo, 2 días después del hallazgo, la policía allanó la dirección. Era una pequeña unidad comercial en un centro comercial, alquilada bajo un nombre falso y pagada en efectivo. Dentro había un portátil, discos duros externos y una estación con múltiples monitores. Los discos contenían horas de grabaciones del dormitorio de Vanessa, sus rutinas diarias, sus movimientos, momentos íntimos. Las marcas de tiempo se remontaban a 4 semanas atrás. Y no solo eso, había grabaciones de otras 6 mujeres. La búsqueda dejó de ser por un acosador. Era un depredador serial. El portátil pertenecía a Eugene Caldwell, 41 años, contratista de tecnología de Mid-Century. La información, residente a menos de 3 kilómetros del complejo, sin antecedentes penales. Casado, padre de una hija adolescente. Fue detenido sin resistencia en una cafetería. Durante 7 horas de interrogatorio habló poco. Reconoció su trabajo en tecnología y el alquiler del local en Whitehall. Negó lo demás. Pero sus dispositivos no mintieron. Durante al menos 18 meses había enviado correos falsos, obtenido acceso a apartamentos, instalado cámaras, clonado teléfonos y vigilado a mujeres jóvenes. Su objetivo no era solo violencia inmediata, era control, recolectaba datos, seguía movimientos, construía perfiles. Identificaron 7 víctimas, todas mujeres de 20 y tantos años, todas viviendo solas o con otra mujer. 3 fueron drogadas y agredidas en sus hogares. Vanessa fue la única encontrada a tiempo. Caldwell enfrentó múltiples cargos, incluidos acoso, vigilancia ilegal, allanamiento y tentativa de asesinato. Fue condenado a 45 años sin posibilidad de libertad condicional. Vanessa pasó 3 semanas hospitalizada. El daño físico fue reversible. El psicológico no. Abandonó sus estudios. Se mudó con su madre a Cincinnati. Cambió de número. Instaló cámaras de seguridad en cada habitación. No es la única. Ninguna volvió a sentirse segura. En diciembre de 2024, el estado de Ohio aprobó la Ley de Privacidad de Vivienda Segura.
exigiendo verificación cifrada para cualquier comunicación de mantenimiento y notificación escrita antes de acceder a una unidad. La ley lleva el nombre de Vanessa Ortega. Un año después, regresó al complejo. No entró. Solo miró su antigua ventana desde el estacionamiento. Luego se marchó. Vanessa sobrevivió. Pero las paredes nunca vuelven a ser solo paredes. Pero sobrevivir no es lo mismo que recuperar la vida que tenía antes. Durante las semanas posteriores a su alta médica, los médicos confirmaron que la cantidad de benzodiazepinas encontrada en su organismo podría haberle provocado un paro respiratorio. Si Christine hubiera regresado una hora más tarde, si hubiera decidido no insistir con la puerta cerrada, si los paramédicos no hubieran escuchado aquel tono amortiguado detrás de la pared, el desenlace habría sido distinto. La investigación reveló algo aún más perturbador. Eugene Caldwell no improvisaba, estudiaba, observaba durante semanas antes de intervenir, analizaba rutinas, horarios, momentos de vulnerabilidad. Sabía cuando una víctima estaba sola. Sabía cuándo el edificio estaba más tranquilo. Sabía cuánto tiempo podía permanecer dentro sin levantar sospechas. Las grabaciones recuperadas mostraban a Vanessa en escenas cotidianas, estudiando en su escritorio, hablando por videollamada con su madre, doblando ropa recién lavada. Actividades simples, privadas, convertidas en material de vigilancia. En varias ocasiones, la cámara captó una sombra, cruzando brevemente el marco de la puerta de su dormitorio. En ese momento, nadie sabía que Caldwell ya había estado dentro. Los investigadores creen que el día del ataque entró utilizando la llave que ella había dejado en la oficina semanas antes. Probablemente hizo una copia. No forzó cerraduras, no rompió ventanas, no dejó señales evidentes. Administró la droga mezclada en una bebida o mediante contacto directo, algo que todavía no pudo establecerse con absoluta certeza. Lo más inquietante es que, según el análisis digital, el teléfono clon no solo recibía llamadas y mensajes, también replicaba notificaciones en tiempo real, acceso a ubicación, fotografías almacenadas en la nube. Era una extensión invisible de su vida digital. Cada paso que daba, cada desplazamiento, quedaba registrado. En el juicio, los peritos explicaron cómo Caldwell explotaba errores humanos mínimos. Una letra cambiada en un dominio de correo electrónico, un mensaje de verificación urgente, una solicitud de mantenimiento que parecía rutinaria. No necesitaba violencia inicial, necesitaba confianza. La defensa intentó presentar su conducta como el resultado de una adicción al control y a la tecnología. Pero los fiscales argumentaron que cada movimiento había sido calculado con precisión quirúrgica. La clonación del dispositivo, la instalación eléctrica de la cámara, el sellado profesional del panel de yeso. Nada fue impulsivo. Después de la condena, el complejo Garden Park reforzó protocolos de seguridad. Implementaron autenticación digital para comunicaciones internas y cambiaron el sistema de entrega de llaves. Sin embargo, para muchas residentes, el daño ya estaba hecho. Varias rescindieron sus contratos antes de tiempo. Vanessa, desde Cincinnati, comenzó terapia intensiva. Sufría episodios de insomnio, hipervigilancia y ataques de pánico al escuchar tonos de llamada similares al suyo. Cubrió espejos en su habitación durante meses. Desconectó asistentes inteligentes y dispositivos electrónicos que antes utilizaba con normalidad. En entrevistas posteriores, explicó que lo más difícil no fue el hospital ni el juicio. Fue la sensación de que alguien había estado observando en silencio durante semanas. Que cada gesto cotidiano pudo haber sido visto
que la intimidad, una vez vulnerada, no se restaura con una sentencia judicial. Hoy, su historia se estudia en seminarios sobre ciberseguridad y privacidad residencial. Se utiliza como ejemplo de cómo la tecnología doméstica puede ser manipulada con fines delictivos cuando se combina con ingeniería social. El caso dejó una lección clara y perturbadora. La amenaza no siempre llega forzando una puerta. A veces entra con una llave que entregamos voluntariamente. Vanessa Ortega sigue adelante, respira, vive, intenta reconstruir. Pero desde aquel día entiende algo que antes parecía exagerado. Las paredes no solo sostienen un techo, también pueden ocultar ojos.